somos tantos, ¿eh? Me voy a tomar una primera media hora del jueves en forma presencial para que yo lo pueda explicar y lo pueda entender mejor. E incluso ahí podemos intercambiar más. Sobre todo porque, bueno, el número de alumnos va a ser, por supuesto, mayor, porque es presencial y es obligatorio, ¿no? Y acá se van a perder muchos alumnos esa explicación. Entonces, yo voy a aprovechar los días presenciales para, eh, o bien para presentar el tema, para volver a darlo, ¿no es cierto? Además de lo que ustedes van leyendo, ¿no es cierto? Aprovechar ese tiempo que están la mayor cantidad de alumnos, ¿sí? Y entonces ahí podemos dialogar. Eh, voy a aprovechar entonces la presencial para eso. Mientras tanto, vamos avanzando en estas encuentros virtuales con, por supuesto, los que participan, ¿no es cierto? Así que, bueno, les pido si pueden grabar esto para subirlo, para si algún otro alumno en otro momento no está presente hoy, porque veo que hay un término que utilizamos muy frecuentemente en la salud pública, las diferentes variables que actúan sobre un determinado problema o situación. Y el trabajo, ustedes, esta comisión, ya están armando los grupos para el trabajo y que van a hacer, y que ese grupo de trabajo les va a permitir también para cuando hagamos la salida, ¿no es cierto? Para cuando hagamos la salida, el 14 de mayo, ¿eh? Bueno, perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Y pudieron trabajar el tema 1, 2, grupalmente, lo que aparecía en el campo como una consigna, o a veces se llama consigna, pero puede ser un video, es un disparador, y abajo generalmente el coordinador pone algunas orientaciones para que puedan trabajar ustedes. Eh, a partir o sea, en función del tema de la semana, va a ser, por supuesto, ¿no? Por ejemplo. Solo el uno pudimos, en nuestro grupo al menos solo el uno hicimos. Bueno, Sí, bueno. yo también solo el uno pudimos hacer. Igual Aunque a veces puede parecer que soy muy repetitivo, pero la experiencia me indica que es necesario eso, que es necesario. Bueno, después se ven los resultados, ¿no es cierto? Y les comento que en general los alumnos que vienen siguiendo la cursada, digamos, ¿no? Semana a semana, más leyendo el material, pero siguiendo lo que yo voy diciendo, estos alumnos en general tienen mejores performances en los parciales que otros alumnos que por diferentes razones, bueno, no pueden estar, sobre todo, imagínense que estamos los 2 días en forma virtual, estábamos nosotros. Profe, una consulta. Pero por ahí no lleguemos, porque, por ejemplo, ahora tenemos que hacer el trabajo 2 que había que, o sea, era presencial, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para ir al corriente? Porque ahora en el campo ya apareció el tema 3. No, está bien. Ustedes, de todas maneras, el trabajo grupal también lo suben al campus. Cuando dice trabajo grupal, bien, ustedes pueden subir. Bueno, pero el tema 2 ¿Sí? dice que no hay que subirlo. En el campus no aparece una pestaña para subir el tema 2. ¿Ah, no? No. ¿Y el tema 1 sí? El tema 1 sí. Ajá. Así que eso se va a tener que fijar, porque si dice que vamos a tener que hacer nuestras exposiciones, por ejemplo, de cada tema, no vamos a llegar y vamos a estar atrasados para eso. De última, si quiere, puede poner para que presentemos virtual y en las clases ahí nos explica también y despejamos dudas, no sé. Se me hace que no vamos a llegar. Sí. No, está bien. Es todo muy complicado, dice Florencia Arce. Bueno, Florencia, sí, indudablemente
Imagínense que también nosotros, que veníamos con una dinámica de virtualidad absoluta, ahora tenemos que hacer un mix. Exactamente, pero tenemos una oportunidad que es la presencial. Sí, sí, por eso, el jueves ahí podemos sacar todas las dudas. Entonces, tengo que compatibilizar, digamos, lo que yo le estaba diciendo, la presentación de ustedes de los trabajos grupales, en el día de clase, tengo 2 horas, no tengo todo el tiempo del mundo, tengo 2 horas, y después continúo con otras 2 horas más con otra comisión. Pero yo sé que yo doy clase, a ver, estaba pensando para el tema 3 llevarle un caso problema, ¿no es cierto?, para que lo podamos analizar desde el punto de vista de los determinantes de la salud, cómo inciden en una situación, lo voy a llevar en papel, capaz que los hago trabajar la segunda horita, lo puedo utilizar para que trabajen en un grupo ustedes, el caso, y yo les puedo dar la consigna para trabajarlo en grupo, y por ejemplo, 15, 20 minutos, más o menos, ¿no? Y después, esto yo lo hacía en la presencial. Yo les llevaba, o sea, primero les presentaba, hacía yo mi exposición, digamos, del tema, y después, a partir de eso, les llevaba un problema determinado de salud, prevalente, qué sé yo, un caso de una mujer embarazada con un problema determinado en su embarazo, le llevaba un problema, una situación de un problema vinculado con la hipertensión arterial, y bueno, y analizarlo desde un abordaje, digamos, de la salud pública, ¿no es cierto? Trabajaban ustedes y después ustedes anotaban lo que iba surgiendo del grupo, lo contaban a la clase y yo iba haciendo una síntesis de ese resultado, digamos, para ir cerrando el tema. Con ese método yo me manejaba. Esta semana tenemos el tema de los determinantes de la salud, cómo inciden sobre el proceso de salud-enfermedad individual y colectivo de las personas, y además también creo que habla de estadística, de datos epidemiológicos, datos de proceso de salud-enfermedad, ¿no es cierto?, tasas, lo que es prevalencia, incidencia, etc. Eso también lo voy a mencionar, y después en todo caso el jueves también voy a reforzar. De todas maneras, les vuelvo a repetir, el jueves puedo tomar del segundo tema, les voy a explicar un poco más el tema de castellanos y el tema de historia natural de la enfermedad. Porque es verdad que esos temas van al parcial, igual que los determinantes. Entonces, los determinantes de la salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y que incluye a la organización del sistema de atención de la salud. Esto es una definición global, general, que es para todos los países, ¿no es cierto?, para todos los países. Y entonces dice que estas circunstancias son el resultado, digamos, de los procesos económicos, sociales, políticos, culturales, educativos, etcétera, que tiene un país determinado, ¿no es cierto? Y que esas circunstancias, de acuerdo a las características que tengan, más favorables o menos favorables, va a ser el resultado de los procesos de salud de las personas y la posibilidad de enfermarse, y potencialmente de fallecer, de morir, ¿sí? Esto para introducirlos en el tema. Y dice que los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en un país, dentro de un propio país,
hay zonas que están más favorecidas y otras que están menos favorecidas. Entonces, los indicadores de salud de las zonas, de las regiones, de las provincias que están más desfavorecidas, son más desfavorables que aquellas provincias, ciudades, que tienen mayores capacidades, el conjunto de sus habitantes. Y a su vez también, en la salud pública se utiliza mucho las cuestiones comparativas, ¿no es cierto? Las cuestiones comparativas. Nosotros podemos medir, digamos, resultados de salud de la población. Se miden desde el punto de vista de las enfermedades que se producen y esas enfermedades, la mortalidad que producen, eso se llama tasa de mortalidad se llama eso, tasa de mortalidad, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad general. Y se compara con otros países, para ver en dónde nos encontramos. Por supuesto que esto es un camino, digamos, de construcción de lo que sería una salud pública para el conjunto de los ciudadanos en un determinado país, ¿no es cierto? Bueno, esto lo que viene a presentarnos es que los problemas de salud y enfermedad no es solamente un problema individual, Si bien, indudablemente, impacta individualmente, lógicamente, ¿no? Impacta individualmente. Pero el contexto, las condiciones de vida y su propia biología de un individuo pueden digamos, pueden ser desfavorables y por lo tanto desencadenar el proceso de enfermedad en una persona. Bueno, entonces, eso es como primera definición. Ahora yo les voy a mencionar, con respecto a los determinantes de la salud y la enfermedad, a Marc Lalonde. Yo ya les había dicho al comienzo, ¿no es cierto?, te lo había mencionado, ¿no es cierto?, cuando hablamos de diferentes autores, de la salud, las definiciones, etc. Y les mencioné a Marc Lalonde como un médico, un sanitarista, que fue el que, digamos, pergenió, elaboró el modelo de salud canadiense, ¿no es cierto?, y analizó, digamos, la multicausalidad en el campo de la salud. Digamos, describió, digamos, un esquema para poder abordar, para poder conocer. Nosotros tenemos que conocer cuáles son las causales o las multicausas que determinan procesos de salud y enfermedad en los individuos en un determinado contexto y en un territorio determinado. Bueno, Lalonde hizo eso y determinó 4 dimensiones dentro del campo de la salud. 4 dimensiones. Una primera dimensión es la biología humana. Una segunda dimensión tiene que ver con el contexto del medio ambiente natural, ¿no es cierto?, contaminación del aire, del suelo, del agua, ¿no es cierto?, etcétera. Y a su vez, las condiciones socioeconómicas de la población en estudio. Y además también las cuestiones psicosociales, las cuestiones psicosociales que prevalecen, que son, digamos, importantes. Es segunda dimensión, es bastante amplia, como verán, es bastante amplia. Ahora después me voy a meter en cada una, Ahora se las menciono las 4 para tener un orden para describir esto que quiero decir. Esto es importante cuando ustedes organizan una charla o una exposición, tener un ordenamiento, ¿no es cierto?, un ordenamiento, O sea, un ordenamiento significa hacer el planteo general del problema, de lo que quieren expresar,
ordenarlo de mayor a menor, o sea, enuncian cuáles son lo que quieren decir, y después van a ir, o sea, se llama ir de lo general a lo particular, se llama así. Bueno, la tercera dimensión es el estilo de vida. El estilo de vida de las conductas, son las conductas de las personas, favorables o desfavorables para mantenerse en salud, y para precisamente no caer enfermo. De diferentes circunstancias, después yo voy a mencionar. Y la cuarta dimensión es un análisis también del sistema de atención de la salud. El sistema de atención de la salud, de acuerdo a cómo está organizado, bueno, le va a dar mejores respuestas al conjunto de la sociedad, de las personas, que si el sistema no está tan bien organizado. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de lo que sería la biología, los determinantes como biología, como procesos, como los determinantes biológicos, que son los que uno tiene, digamos. Es decir, esto es producto, por supuesto, de la genética, ¿no es cierto? Nosotros somos producto, digamos, de la unión, lógicamente, del huevo, del espermatozoide y el óvulo, y de ahí se forma el huevo cigota, y de ahí el proceso embrionario dentro del útero de la madre, y de esa combinación de cromosomas del espermatozoide y el óvulo, somos la resultante. En ese sentido, hay cuestiones, por ejemplo, hay algunas circunstancias patológicas, como pueden ser lo que se llama, nosotros lo estudiamos, lo que se llama malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas que en algunos casos hay algunas causas que pueden producir esas malformaciones, pero les diría que en general esas malformaciones congénitas se producen, digamos, azarosamente, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, las malformaciones congénitas cardiovasculares, ¿no es cierto? Es decir, un niño que nace con un problema, digamos, en su corazón o en el resto del aparato cardiovascular. Eso es un porcentaje de niños que nacen. Digamos, es un número bajo en realidad, en relación a la cantidad de nacimientos que hay, ¿no es cierto? El 90% de los niños, más del 90% de los niños que nacen sanos. Hay un pequeño porcentaje que tienen estas malformaciones congénitas que yo les menciono. Bueno, eso nace con eso, digamos, eso está determinado, esto es una determinación biológica. Es una determinación biológica. Después, otra determinación biológica también tiene que ver con lo que se llama el envejecimiento natural de nuestro sistema físico, de nuestros órganos, de nuestros tejidos, producto de la vida, producto del paso del tiempo, indudablemente. ¿Sí? Eso también es un proceso biológico. Otra cuestión tiene que ver con la edad. Eso es así. Cada uno tiene la edad que tiene, ¿no es cierto? O sea, es biológico. O sea, ¿pero por qué? Es importante saberlo, porque nosotros sabemos que desde el punto de vista de la medicina, digo, ¿no? Yo soy médico, bueno. O sea que mi anclaje teórico está ahí, ¿no es cierto? Si bien después me dediqué a la salud pública, pero bueno, la edad, por ejemplo, o sea, hay patologías que se expresan en determinado momento de la vida, no en cualquier momento de la vida,
¿sí? Sí, hay patologías que se expresan en el recién nacido. Hay patologías que se expresan en la primera infancia. Hay patologías que se expresan más adelante, en la adolescencia o en la edad adulta. Y hay patologías que se expresan en forma más prevalente, en mayor cantidad de casos, de personas, sobre todo, por ejemplo, las enfermedades que se llaman, palabras que voy diciendo, enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, la hipertensión arterial, es una de las principales causas de enfermedad en los mayores de 50 años, y por supuesto va aumentando a medida que aumenta la edad. Que tiene que ver con un proceso arterial, ¿no es cierto? Tiene que ver con algunas cuestiones de hábitos de alimentarios, la sal, bueno. Y hay otras patologías, por ejemplo, la diabetes también se manifiesta en numéricamente, mayoritariamente, después de los 40, 50 años. Bueno, entonces tiene que ver la edad es importante. Uno siempre, si uno con un paciente, las primeras cosas que pregunta, por lo menos para mí es una referencia muy importante, ¿qué edad tiene? Por ejemplo, la edad es importante, por ejemplo, en todo lo que es el ciclo biológico femenino, ¿no es cierto? Comienzo de la menarca en la 13, 14 años y la menopausia aproximadamente a los 50 años. Bueno, en ese momento, entonces hay circunstancias, digamos, que hay que atender, hay que controlar, ¿no es cierto?, que se expresan en ese momento en la mujer. A su vez también, dentro de ese periodo que estoy mencionando, por supuesto, está la posibilidad del embarazo, que es otra cuestión a atender desde el punto de vista del sistema de salud. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y el otro aspecto, entonces, de la edad es biológico, lo trae, o sea, es así, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que en diferentes momentos de la vida hay ciertas circunstancias que aparecen casuísticamente en mayor número que en otro momento de la vida. Por ejemplo, hay una patología que se expresa en los niños entre podemos decir, sí, casi en el mes de vida hasta los 2 años, que es la bronquiolitis. Es una enfermedad viral que en invierno tiene una propensión a enfermedad respiratoria, ingresa el virus al aparato respiratorio de ese niño pequeño, y produce la sintomatología, dificultad respiratoria, todo lo que eso implica, y todos los años sabemos nosotros que a partir de mayo, en los primeros fríos, hasta aproximadamente agosto, hasta septiembre, sabemos que vamos a tener un número de niños que van a tener bronquiolitis. ¿Sí? Por lo tanto, un número importante, al punto de que los hospitales, los centros de salud se tienen que, digamos, hay una partida presupuestaria, se llama contingencia de bronquiolitis, se refuerza la sala de pediatría, la guardia de pediatría, ¿no es cierto? Bueno, porque sabemos que estadísticamente, todos los años y epidemiológicamente, vamos a tener un número superior, en algunos casos muy importante, depende el año, de la epidemia, es una epidemia de bronquiolitis. Se expresa ahí, no se da en otro momento de la vida. La bronquiolitis, digo, ¿Me siguen? Sí, profe, sí. Sí. Bueno. Está bien. Otro elemento, otro determinante biológico, que tiene que ver con el género. Ser mujer u hombre. Desde el punto de vista de la anatomía, de la anatomofisiología, no
esto tiene que ver con eso, ¿sí? No con la elección sexual, eso, ¿se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Tiene que ver con cómo nacemos o hombre o mujer, desde el punto de vista anátomo-fisiológico. Entonces, indudablemente que la mujer tiene patologías propias que no tiene el hombre, y el hombre tiene patologías propias que no tiene la mujer. En el caso de la mujer, bueno, hizo anatomía y fisiología, por ejemplo, imagínense que les tiro datos, ¿no es cierto? Datos estadísticos, todo lo que tiene que ver con el cáncer, ¿no es cierto? El primer cáncer, estadísticamente hablando, en la mujer es el cáncer de mama, que el hombre prácticamente no lo tiene. Puede haber alguna circunstancia, pero estadísticamente no es significativo. En cambio, en la mujer sí es muy significativo, es el primer cáncer de mama. El de mama. El segundo cáncer en la mujer es el cáncer de cuello de útero. Se da en la mujer. ¿Entienden? Sí. Por lo tanto, eso nos va a determinar acciones. Eso ya, esa determinación de género nos va a determinar acciones desde el campo de la asistencia, de la salud pública, bueno, promover campañas para la mamografía, para hacerse Papá Nicolás, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En el hombre, el primer cáncer, estadísticamente hablando, el cáncer de próstata. ¿Por qué? Y porque somos los hombres los que tenemos la glándula prostática, no las mujeres. Entonces, eso a nosotros nos determina, biológicamente esa circunstancia. O sea que tenemos ese primer cáncer estadísticamente hablando, el cáncer de próstata en el hombre. Después el cáncer de pulmón, después el cáncer de colon. Y hay otros, por supuesto, ¿no? Estoy mencionando para que ustedes vayan teniendo en cuenta que nosotros permanentemente en la salud pública estamos viendo los datos estadísticos, digamos, cuáles son las presentaciones de los problemas de salud. Así como les mencionaba que la primera causa de mortalidad en nuestro país y en la mayor parte de los países de este lado occidental es la muerte por enfermedades cardiovasculares, como consecuencia de enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, todo producto de procesos patológicos que se dan en el sistema cardiovascular. Primera causa de muerte. Profe, ¿las estadísticas son anuales o cómo se manejan? Sí. ¿Bianuales o por países? ¿Cómo se planea todo eso? Sí, correcto, es buena la pregunta. Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de la tasa de mortalidad infantil, ¿no es cierto? La tasa de mortalidad infantil se toma en un año. Son los niños fallecidos en el primer año de vida. Se toma en un año, ¿sí? La tasa de mortalidad materna también se toma en un año. Son aquellas mujeres que se embarazan y que por alguna razón lamentablemente fallecen. Y con un indicador, en el caso del niño, son la tasa de mortalidad infantil está en relación a 1000 nacimientos. Por ejemplo, hoy en este momento la tasa bajó, la tasa de mortalidad infantil está en el 8.5, 8.4 cada 1000 nacidos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Después está la tasa de mortalidad general, ¿no es cierto?, que es sobre total de la población mayores de determinada edad. Eso es anualmente. Después también están las patologías. Las patologías también se anualizan, digamos, ¿no? Cantidad de enfermos en un año. Determinada patología, cantidad de hipertensos en un año. ¿Sí? Eso, ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de Salud de la Nación, y ahí está todo el país, o sea, están
provincia por provincia, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad general. Ahí pueden también, si tienen, es interesante, bueno, forma parte de la salud pública. O sea, esas son las herramientas que tenemos, que tiene la salud pública para actuar, precisamente para disminuir, porque el objetivo de la salud pública es mantener a las personas sanas, que se mantengan sanas, y además, y fundamental, es disminuir la tasa de morbilidad, o sea, de enfermedades. Morbilidad es enfermedades, morbilidad es igual a enfermedad, ¿sí? Es un término técnico. Disminuir la tasa de morbilidad, de enfermedades, o sea, disminuir la tasa, por ejemplo, de hipertensión, y a su vez disminuir, también con acciones, la tasa de mortalidad, producto de una patología previa, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Se toman muestras o usted tiene que informar cada vez que hay un caso? Exacto, bueno, muy bien, muy bien. Nosotros, o sea, los profesionales médicos en general, nosotros cuando viene un paciente, nosotros tenemos una planilla donde anotamos el nombre y apellido, la edad y el diagnóstico. Entonces, eso, por ejemplo, viene un paciente de determinada edad, 60 años, bueno, tiene un diagnóstico de hipertensión. Entonces, anotamos hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, todo eso día a día, eso después pasa al sistema estadístico del hospital o al sistema estadístico del centro de salud, que a su vez, si son, en general, los centros de salud son municipales, Por tanto, ese dato estadístico, yo no hacía eso, esas planillas asistenciales se envían a la Secretaría de Salud del municipio, y la Secretaría de Salud del municipio consolida todos esos datos estadísticos de diagnóstico, y tiene ahí, digamos, una resultante. A su vez, esos datos estadísticos los manda a la provincia, al Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí? Y a su vez, el Ministerio de Salud de la provincia los manda al Ministerio de Salud de la Nación. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, vamos a decir Florencio Varela. Bueno, los 40 municipios de Florencio Varela le informan a la Secretaría de Salud del municipio. Entonces, el municipio sabe de su población, digamos, ¿no es cierto? De su propia población. A su vez, la Secretaría de Salud del municipio se lo manda a la provincia, y cada municipio le manda al Ministerio de Salud de la provincia los datos estadísticos de las patologías que fueron asistidas. Entonces, la provincia tiene un dato estadístico de toda la provincia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y a su vez, la provincia le manda el consolidado de toda la provincia a la nación. Y la nación tiene el resultado de todas las provincias. Esto es información oficial, es información oficial, de carácter obligatorio, se llaman estadísticas vitales. A su vez también se releva todas las personas que son internadas. El hospital releva, cuando se da del alta, se hace lo que se llama epicrisis, y el médico tratante pone, al final, cuando se va de alta, pone fulana de tal, tuvo tal cosa, tal patología, se le da de alta. Entonces, producto de la internación estoy hablando, ¿no? Entonces de ahí se consolida todas las internaciones, o sea, todos los egresos, se llama así, egresos hospitalarios de ese hospital. Y esos datos también van a la provincia. Entonces la provincia tiene los datos de egresos de cada hospital provincial. Y a su vez se lo manda a la nación. Esto es muy importante. Buenas preguntas. Porque hacen al tema de la semana. Bueno, entonces, ¿se entendió esto de los determinantes biológicos? Sí. Bueno, ahora voy a hablar de los determinantes de la dimensión de los determinantes del medio ambiente, determinantes de la conducta, determinantes sociales, etc. Bueno, determinantes del medio ambiente. Esto está comprobado, digamos, hay evidencia científica de que hay circunstancias de contaminación del medio ambiente. Ese va a ser un tema que lo vamos a ver la semana que viene. Pero les adelanto
que está el tema de la contaminación del aire, el tema de la contaminación del agua, por ejemplo, la contaminación del agua no potable, y que eso, por ejemplo, el agua no potable y que tiene contaminación biológica, ya sea por efluentes, materia fecal, etcétera, que puedan, que en caso, bueno, que ese individuo o ese niño que consume esa agua no potable, poder, digamos, traerle esa agua no potable contaminada biológicamente por bacterias, por parásitos o por virus, pueden producir, una vez que tomas esa agua no potable, poder traerle consecuencias, por ejemplo, desde el punto de vista gastrointestinal. Es una patología que se da en los niños pequeños, de menos de 2 años, con diarreas, y puede producir deshidratación y puede llevarlo a la muerte. Si no se atiende, si no se actúa rápidamente, ¿no es cierto? Esa patología se ha reducido mucho, ¿no es cierto? Se ha reducido muchísimo, ¿no? O sea, yo imagínense, tengo 30 años de médico y entonces he vivido diferentes momentos y yo recuerdo cuando estábamos haciendo la residencia en San Vicente, en el Hospital San Vicente, teníamos niños pequeños que ingresaban con diarrea y deshidratación, había que internarlos, había que hidratarlos, había que... Bueno, y algunos de esos niños lamentablemente fallecían. Esto se ha ido reduciendo, ¿no es cierto? Ha mejorado las condiciones, en algunos... Todavía queda mucho por hacer en el campo del agua corriente y cloacas, todavía quedan sectores de la población, ¿no es cierto?, que no tienen ese recurso básico, ¿no es cierto? Les voy a decir más, a nivel mundial, la Organización Mundial de Salud considera que las vacunas y el tema de lo que se llama el saneamiento básico, que es agua corriente y cloacas, son dos acciones fundamentales para el descenso de la mortalidad general. Estoy diciendo a nivel global, estoy diciendo a nivel del mundo. Imagínense que en el mundo existen países, por ejemplo África, algunos países de América Central, como puede ser Haití, u otros países pobres, que todavía sigue siendo elevado el problema con temperaturas elevadas, etcétera, sigue siendo la tasa de mortalidad infantil, producto de la contaminación del agua, sigue siendo importante. En nuestro país eso se ha reducido. Profe, por favor, me repite las vacunas, las cloacas, y dijo, o el agua era. Agua corriente y cloacas. Gracias. Eso a nivel general, ¿no es cierto? Es un dato que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Todavía, imagínense, por supuesto que hay países que ya tienen solucionado el 100% de esto, ¿no es cierto? Países más desarrollados, más fuertes económicamente, los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, bueno. Nosotros estamos en una situación intermedia. Todavía nosotros tenemos porcentajes, incluso en la provincia de Buenos Aires, de sectores que están desprotegidos en ese sentido, ¿no? Las vacunas sí estarían al alcance de todos, pero bueno, pero también hay que trabajar para que las mamás los lleven a los niños a vacunar. Bueno, eso es todo un capítulo que tiene que ver con las acciones de concientización, ¿no es cierto?, sobre la importancia de la vacuna en todos los grupos etarios. Cuando digo grupo etario se refiere de edad, ¿no es cierto? Todos los grupos de edad. Por supuesto que la mayor parte de las vacunas se dan hasta los 6 años, pero bueno, también hay vacunas que se están realizando ya. Calculen que hay 19 vacunas, a esto le sumamos la del COVID, neumococo, hepatitis A, hepatitis B, sarampión, varicela, papera, rubiola, sabín, bueno, 19 vacunas. Eso ha producido una disminución muy importante. Sí, a nivel mundial se habla de las dos acciones así centrales y que son de impacto en la población mundial, es el proceso de vacunación y el tema de agua corriente y cloacas.
Bueno, entonces, eso con contaminación del agua. Contaminación del aire. Contaminación del aire. La polución. Hay un fenómeno que tiene que ver con el dióxido de carbono, que tiene que ver con el cambio climático, que la producción de gases, producto de la industria, sobre todo los países más avanzados que tienen. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a la contaminación, aportamos un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Porque nuestro país no tiene el desarrollo industrial que tiene, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, China y otros países. Después vamos a hablar, la semana que viene vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, eso es con respecto a diferentes tipos de contaminaciones del medio ambiente. Y después están los determinantes que tienen que ver dentro, por lo que verán, yo les estoy mencionando aspectos externos al individuo, son del contexto donde viven las personas, ¿no es cierto? Después están las cuestiones socioeconómicas, indudablemente que las poblaciones no son homogéneas, ¿no es cierto? Hay sectores que están en mejores condiciones socioeconómicas y culturales o educativas y, por lo tanto, tienen mejores condiciones para mantenerse en salud y en caso de enfermedad sobrellevarla lo mejor posible. Hay otros sectores de la población, en nuestro país mismo también tiene diferencias, esas diferencias sociales, diferencias, digamos, en lo que se llama la pirámide de población de nuestro país. Hay sectores, digamos, en algunas provincias y incluso dentro de la misma provincia de Buenos Aires también, que están más desfavorecidos, que tienen menos, su inserción laboral es más precaria, ¿no es cierto? Familias numerosas, con déficit habitacional, de vivienda, de agua corriente y cloaca, como le decía, del acceso a los servicios de salud y a los servicios educativos, etcétera, etcétera. Esas son condicionantes o determinantes que actúan sobre los procesos de la enfermedad. Bueno, eso en cuanto a el medio ambiente social, económico, ambiental. Después están los determinantes del estilo de vida. Determinantes o condicionantes del estilo de vida. El estilo de vida tiene que ver con las personas y sus conductas, o sea, individuales, pero también ahí nosotros le agregamos que ese individuo vive, por lo menos hasta determinado momento de la vida, en un seno familiar, en una familia, ¿no es cierto? En una familia, ¿no? En general. Después ya vamos a hablar más adelante familia, bueno, que es más adelante. Pero bueno, les digo, entonces, el estilo de vida tiene que ver entonces con la singularidad, lo que dice Castellano, lo singular. ¿Se acuerdan que yo le decía que, bueno, Castellano hace un análisis y cuando analiza las causas lo pone en el espacio de lo general, que es el modo de vida de una sociedad, el espacio de lo particular y el espacio de lo singular. El espacio de lo singular está vinculado a los estilos de vida. Los estilos de vida están vinculados a las conductas de hábitos, de costumbres, de patrones, por ejemplo, patrones alimentarios, patrones de hábitos de consumo de alcohol, de consumo de tabaco, de otras sustancias, de conductas de violencia personal, intrafamiliar en muchos casos. Y entonces, dentro de
sí, cuestiones psicosociales, por supuesto. Dentro de este listado, digamos, de factores de riesgo, factores de riesgo, palabra que utilizamos mucho en el campo de la salud pública, los factores de riesgo, el tabaco es un factor de riesgo, la alimentación no saludable, por ejemplo, exceso de hidrato de carbono, harinas y azúcares, exceso de sal en el consumo, el consumo en las comidas, el exceso de sal, el exceso de grasas en el consumo de las comidas por el tema del aumento del colesterol y triglicéridos y que esos elementos químicos después se depositan en las arterias, en el hígado y trae consecuencias y enfermedades, ¿no es cierto? Esto que estoy diciendo siempre tiene una expresión en procesos patológicos, ¿no es cierto? Procesos patológicos. Entonces, este listado que estoy diciendo de factores de riesgo, si están presentes, y están presentes de una forma diaria o cotidiana, en una forma, digamos, de alto consumo, de alto consumo, en cantidades de estos elementos, de diferentes elementos que estoy mencionando, ¿no es cierto?, de factores de riesgo, en determinado momento puede vulnerar nuestra salud. ¿Se entiende? Esto que estoy diciendo está estudiado, Estos elementos, estos factores de riesgo, que puede estar, digamos, el exceso de consumo, el tema de fumar, el exceso de fumar, el exceso de tomar bebidas alcohólicas, el exceso de comer comidas con grasa, o el exceso de consumo de azúcar o harinas, etcétera, pueden producir potencialmente un problema en nuestros órganos, en nuestros sistemas que componen el cuerpo humano, ¿verdad? Exacto, vulneran la salud. Es decir, un objetivo también de la salud pública es precisamente alertar de estos factores de riesgo a la población general. Lo hacemos nosotros los médicos en el consultorio, se tiene que hacer a través de campañas de concientización, ya sea por televisión, por folletería, los centros de salud, el hospital. Todos los que estamos involucrados en salud tenemos que pensar en términos de prevención y promoción de la salud. Por eso estamos describiendo esto. Es una descripción para después actuar sobre estos. ¿Entienden, chicos, no? Chicas, No es una mera descripción, es una descripción de análisis de causas y multicausalidades para precisamente accionar sobre esos factores en la población general y en la población individual, ¿no es cierto? Y en las personas individualmente. Eso es entonces las conductas del estilo de vida, conductas favorables o desfavorables, que pueden vulnerar nuestra salud. Y por último, la dimensión del sistema de atención de la salud. La dimensión del análisis del sistema de salud. Yo ahora lo voy a mencionar, ¿no es cierto? Después, en realidad, en la segunda parte, después del primer parcial, nos vamos a abocar a analizar y a profundizar un poco sobre lo que es el sistema de atención de salud, cómo está organizado, las características que tiene, las políticas públicas. El sistema de salud está dentro de las políticas públicas, ¿no es cierto? El rol del Estado para garantizar el acceso a la salud y la educación a todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, etc., ¿no? En un Estado democrático es fundamental políticas públicas que, digamos, promuevan, ¿no es cierto?, la mejor calidad de vida de la población, que le dé posibilidades, ¿no es cierto?, al conjunto de los ciudadanos a acceder, ¿no es cierto?, a procesos, por supuesto, de la educación y de la salud. Eso es fundamental, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para
producir una sociedad más equitativa, más igualitaria, ¿no es cierto? Los países que tienen mayores desarrollo económico, cultural, etcétera, son países menos desiguales. Menos desiguales. Esto es importante. Ustedes van a ver que yo voy a estar hablando de salud pública, pero al mismo tiempo la salud pública no existe, no está aislada de los contextos de desarrollo de un país. No está aislada. No es un proceso que se puede, digamos, poner dentro de una burbuja. Es un proceso que está inserto, digamos, en un contexto económico, social, político, etc. ¿Por qué? Porque esas condiciones generales de un país en determinado momento va a permitir financiar a la salud pública y a la educación para que pueda llevar adelante las acciones que corresponden. Sí, para poder hacer todo esto que vamos a ir charlando a lo largo de la cursada, se necesita un Estado presente con recursos financieros, económicos, etcétera, precisamente para desarrollar dispositivos sanitarios, dispositivos educativos, para que alcancen al conjunto de la población, no solamente, porque si no, digamos, las posibilidades de desarrollo de las personas, bueno, quedan un poco reducidos, ¿no es cierto?, aquellos que tienen buenos recursos y tienen capacidad para comprar la salud, para tener, bueno, para ir a universidades privadas, o bueno. Entonces, eso genera una brecha, digamos, muy grande, y tampoco es bueno para un país, ¿no es cierto?, tener, digamos, una brecha importante entre los que están mejores posicionados con respecto al resto. Cuando la cantidad de personas que están en una sociedad están más desprotegidas, cuando es mayoritario, las posibilidades de desarrollo de ese país se ven disminuidas. Como país, digo, como país-nación. Bueno, entonces, digo, dentro del sistema de salud vamos a analizar, por supuesto, las acciones que tiene el sistema de salud. Indudablemente son la prevención de enfermedades. La vacuna, por ejemplo, es un caso, ¿no es cierto? Es una acción. La promoción de la salud es precisamente concientizar al conjunto de la población sobre la importancia de los cuidados con respecto a los factores de riesgo potenciales que pueden afectar nuestra salud. Por ejemplo, la promoción de la lactancia materna, la promoción del control del embarazo, la promoción de la extensión de la red de agua corriente y cloaca. Si bien no es algo que lo va a hacer el Ministerio de Salud, de Salud, por supuesto, pero sí son acciones que lo hacen otros ministerios, el Ministerio de Infraestructura, etcétera, que tiene la nación, que tiene la provincia, que tiene los municipios, pero que nosotros tenemos que decir esto desde el campo de la salud, de la importancia que tiene. Y además, por supuesto, el sistema de salud tiene otro objetivo, por supuesto, que es asistir a la persona enferma. Asistir a la persona enferma. A través de los dispositivos que tiene el sistema de salud. Llámese los centros de salud, llámese en hospitales de mediana complejidad y de alta complejidad. Bueno, eso lo vamos a ver cuando vamos al sistema local de salud. Yo ahí ya me voy a meter más en ese tema. Pero bueno, ahora le hago una descripción un poco más general, ¿no es cierto? Pero para que vean la importancia que tiene el sistema de salud. Entonces el otro tema es la asistencia, asistir al paciente que, bueno, padece una enfermedad, por supuesto. Y también, como tercera cuestión, es el tema de la rehabilitación. En caso de que un individuo quede con una discapacidad determinada, ¿no es cierto?, producto de alguna patología, bueno, también, por supuesto, es un objetivo de la salud pública también tener los dispositivos adecuados para realizar rehabilitación para aquellos pacientes que así lo necesiten. Acá hay muchos alumnos que seguramente se habrán anotado en rehabilitación, ¿no es cierto? Esto se repite todos los años.
es un gran capítulo muy importante en la carrera, hasta el punto que es una carrera. Bueno, y acá entonces hay algunas características fundamentales del sistema de salud que tienen que ver con de organizarse, de gestionar el sistema de salud en función de mejorar el acceso de las personas al sistema de atención de la salud, no solamente del acceso para la atención, sino también tiene que ver con políticas de medicamentos, política de medicamentos, tiene que haber, existen programas para el control de las personas, control del niño sano, control de la embarazada, control para hacerse el Papa Nicolau y la colposcopía y la mamografía, control del adulto mayor, etcétera, etcétera. Otra característica importante que tiene que tener el sistema de salud, además de mejorar la accesibilidad, es también el seguimiento de los pacientes. El seguimiento de los pacientes. Es decir, la coordinación entre los diferentes niveles de atención y la coordinación entre los hospitales para que los pacientes puedan acceder lo más rápidamente posible a la atención de acuerdo a la patología que pueda tener. ¿De acuerdo? Bueno, esto... ¿Hay algún banco de datos, profe, que se puedan comunicar entre los hospitales? O sea, llegando al nombre de un paciente, poder tener todas las patologías que tengan, ¿no? O sea, las atenciones que tuvo. Bueno. Es una buena pregunta esa, muy buena, muy buena. Mira, ya hace 20 años que venimos tratando de crear un dispositivo, una herramienta, digamos, digital, digamos, lo que se llama historia clínica única, que pueda ser utilizada. Vieron que en general en la atención, viene al centro de salud, ¿no es cierto? Entonces yo atiendo a un paciente y abro una historia clínica, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, anoto las consultas en una hoja, ¿no? En la hoja de consultas, y a su vez le abro una historia clínica a esa persona porque seguramente va a venir en otra oportunidad, entonces yo tengo la historia clínica. Entonces, ese paciente tiene historia clínica. El hospital hace lo mismo, abre una historia clínica, ya sea por consulta ambulatoria o por internación. Ahora, el tema es que esa historia clínica puede ser, en caso de ser necesario, interconsultar en otro hospital, ¿no es cierto? Que a su vez, si ese individuo va a otro hospital, el paciente, a través del número de documento, poder acceder a esa historia clínica de ese paciente. Y como digo bien, historia, porque vos lo mencionás, es historia del paciente, o sea, pero se está trabajando ya hace mucho tiempo, es un proceso muy complejo, de que un complejo, es muy complejo esto de historia, por eso se llama historia clínica única, es decir, que construir un sistema de información, es un sistema de información pública, para que con ese número de documento, un individuo que es visto en un hospital pueda, digamos, ir a otro hospital y a través de ese documento poder visualizar la historia de esa persona. Eso es... Vos tenías una historia clínica en un hospital X, ¿no es cierto? Y tuviste que ir a un hospital, o sea, hospital A, y fuiste al hospital B, ¿no es cierto? Si tuviera una historia clínica única, el hospital B podría ya tenerla digitalizada, si está digitalizada, la podría ver directamente, ¿no es cierto? Ahora, eso no está sucediendo en todos lados, eso no está sucediendo. Por lo tanto, lo que ha tenido que hacer tu médico es hacer un resumen de la historia clínica de tu niña,
para llevárselo al otro médico que le iba a seguir tratando en el hospital B, ¿no es cierto? ¿Así fue? En este caso, le atendía a su mismo médico, nada más que él quería tener lo que ya estaba en el hospital, donde él empezó a atenderla, en el otro hospital. Porque póngale, qué sé yo, me pasó esto, de que en el hospital de Solano no había algunas cosas que, por ejemplo, él las tenía en el hospital de Berazategui. Y ahí por ahí le convenía que cuando yo vaya a las consultas, vaya al hospital de Berazategui, que ahí tenía ese aparato o esa cosa, y necesitaba eso. Digamos, una copia de su historial clínico, un resumen, eso. Bueno, en el caso, viste, en realidad era el mismo médico, pero que atendía en dos hospitales, digamos, ¿no? O sea que es más fácil, para ese profesional es más fácil, lógicamente. Pero bueno, pero lo que estamos hablando es de poder tener, por esa es la pregunta inicial, de que que haya un sistema informático de historia clínica única en todo el país, sería lo ideal, digamos, ¿no? Porque si no, un médico de un hospital A, tratante, en caso de que vos tengas que ir al hospital B, te tiene que hacer un resumen de historia clínica para que vos se lo lleves al médico del hospital B, ¿no es cierto? Bueno. Sí, bueno, el Garrahan, claro, porque el Garrahan es un hospital nacional, ¿no es cierto?, que recibe pacientes en general de la capital federal, por supuesto, y de todo el país. Hay muchos niños que llegan por patologías complejas, llegan al Garrahan, y luego el Garrahan es asistido inicialmente, y luego tal vez ese niño vuelve a su provincia, y entonces el servicio de pediatría del hospital, qué sé yo, de Tucumán, por ejemplo, ¿no? El Hospital de Niños de Tucumán recibe la información del hospital Garrahan. Y tal vez eso puede haber un acuerdo, un convenio entre esos dos hospitales, y entonces tal vez esté digitalizado. Eso no lo sé, no te puedo decir. Sí. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Esto sería, es importantísimo eso, ¿eh? Es muy importante el tema ese, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, fenómeno. Entonces, bueno, acá un resumen, características de los determinantes sociales, tiene que ver con, bueno, como le decía, las condiciones de trabajo, empleo, desempleo. Esto es muy importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, es decir, no son cuestiones que van a afectar directamente, pero son elementos que indirectamente pueden impactar sobre el proceso de la enfermedad, indudablemente, ¿no es cierto? Si la falta de ingresos en un hogar impacta en la familia, en los niños, adolescentes o adultos, en cuanto a cuestión alimentaria, vestimenta, condiciones para estudiar, en fin, hay un montón de circunstancias que ese determinante de tener ingresos, no tener ingresos, o ingresos insuficientes también, pueden actuar en los procesos de la enfermedad. Otras cuestiones también importantes son las redes sociales de apoyo, ¿no es cierto? Redes sociales de apoyo, esto, si bien a veces no participa directamente el sistema de salud, pero sí, por ejemplo, existen grupos de padres, por ejemplo, en el caso de algunos de niños, por ejemplo, con enfermedades ferioquísticas, con enfermedades de celíacas, con determinados grupos de patologías, digamos, que puedan tener diferentes personas, ¿no es cierto? Se han conformado grupos de padres que están en red y entonces apoyan a otras familias que tengan una circunstancia semejante, entonces los ayuda, digamos, orientando, como conocen más tal vez los diferentes aspectos de esa patología, etcétera, las redes sociales en el sentido
vinculados a temas de salud y de enfermedad son muy importantes, son muy importantes. Bueno, por supuesto, el desarrollo infantil saludable, el tema de educación, como mencionaba, ambiente físico, ambiente social. Y acá tengo que hablar indudablemente del tema de esto que hablábamos de las determinantes o condicionantes del medio social, económico, cultural. Que indudablemente el tema de la pobreza, ¿no es cierto? La pobreza es un elemento fundamental. Hay estudios epidemiológicos, sanitarios, que analizan las condiciones de vida con respecto a la mortalidad infantil, ¿no es cierto? No solamente estudian las causas por las cuales el niño pudo haber fallecido, sino también en qué contexto, digamos, fallece ese niño, ¿no es cierto? Y lo que está comprobado científicamente y estadísticamente es que aquellas familias más vulnerables tienen los mayores números condiciones para que se produzcan situaciones muy, muy, muy desfavorables, ¿no es cierto?, para alguna integrante de esa familia desprotegida. Entonces, indudablemente hay una relación entre pobreza y enfermedad. Hay una condición. Hay cierta determinación en ese sentido. Entonces dice que la pobreza tiene diferentes manifestaciones. Es por falta de ingresos, de recursos productivos suficientes para garantizar medios de vida sostenibles, y se expresa con ¿qué? Con hambre, con malnutrición, mala salud, falta de acceso o limitado acceso a la educación, a los servicios básicos, aumenta la enfermedad y la muerte a causa de enfermedades, la carencia de vivienda inadecuada, medios que no ofrecen condiciones de seguridad, discriminación y exclusión social, y también se caracteriza por una falta de participación en la adopción de decisiones de vida social y cultural. Esto, digamos, es como una presentación de lo que sería pobreza, digamos, ¿no? Nuestro país es un país que todavía tenemos altos grados de pobreza, ¿no es cierto? Estamos, los datos que mide la pobreza son datos del INDEC, son datos estadísticos, que se mide eso, son datos estadísticos de hogares, ¿no es cierto?, que se hace cada 6 meses, cada 3 o 6 meses, no recuerdo ahora bien, que se mide, o sea, se tiene un método estadístico de hogares. Entonces, se mide eso, y entonces da un número. El número que tenemos que salió últimamente es del 37,4, 3% de personas bajo la línea de pobreza. Ahora, hay diferentes maneras de medir la pobreza, pero primero quiero decirles que la pobreza puede concebirse como una situación de degradación generalizada, nutrición, educación, sanidad, que afecta a los individuos tanto física como psicológicamente, privándoles de sus capacidades básicas e incapacitándolos para ejercer los derechos propios como individuo y mejorar su calidad de vida. Y la indigencia se define como aquella población que no cubre sus necesidades básicas alimenticias. Alimenticias. La indigencia, los últimos datos, hablan cerca del 10%, 9-10%, creo. O sea que estamos hablando de 4 millones de personas que no tienen los recursos alimentarios suficientes para alimentarse durante un mes. Por lo tanto, están subalimentados. ¿De acuerdo?
Bueno, algunos criterios para la definición de pobreza. Un enfoque es el enfoque de ingresos. Ingresos significa el dinero que ingresa en una familia mensualmente para cubrir la canasta alimentaria, y además ingresos para el tema vestimenta, transporte, educación, elementos para útiles, escolares, bueno, todos los elementos, digamos, las cuestiones de higiene, ¿no es cierto? Elementos de higiene, de limpieza, etc. Todo eso forma una canasta. Se divide, está la canasta básica alimentaria y la canasta básica general. La indigencia mide la cantidad de dinero que necesita una persona, una familia de 4 personas, de 4 personas, o sea, con 2 hijos, los ingresos que necesita para cubrir la cuestión alimentaria exclusivamente. Y eso tiene un valor, tiene un valor. Creo que el valor está ahora en 40.000 pesos o 45.000 pesos, creo. Para alimentarse nada más, ¿De acuerdo? En cambio, la canasta básica general para medir pobreza está en 85.000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso inflacionario que se come los ingresos, sobre todo los alimentos, la inflación en alimentos es alta, y por lo tanto los salarios están corriendo detrás de los aumentos, ¿no? Bueno, eso es un enfoque, ¿no? Que ingreso ingresa para cubrir las necesidades. Hay otro enfoque que se llama necesidades básicas insatisfechas. Estas necesidades básicas insatisfechas tienen en cuenta otros aspectos, como puede ser el tema de hacinamiento, característica de la vivienda. Por ejemplo, hacinamiento hablan de que no puede haber más de 3 personas en una habitación. Característica de la vivienda, abastecimiento de agua corriente y cloacas. La falta de eso es una necesidad insatisfecha. La asistencia de los niños que tendrían que estar en la escuela, en edad escolar, menores en edad escolar, que haya niños en ese hogar que no estén concurriendo a la escuela, eso es una necesidad básica insatisfecha. Y por supuesto, algún indicador de tipo económico, ¿no es cierto? Que trabaje o que esté desocupado, por ejemplo. Eso define, son un grupo de, digamos, de características o necesidades que definen que una familia esté bajo NBI, necesidades básicas insatisfechas. Es otra forma también de medir la pobreza. Yo creo que no es solamente el tema de la pobreza de la indigencia, no es solamente la cuestión alimentaria, que por supuesto es esencial, ¿no es cierto? No. Es muy difícil, de manera de poder, digamos, el desarrollo humano, digamos, si no están cubiertas esas necesidades básicas como es la alimentaria. Pero no solamente es eso, es también el acceso a la educación, es la escolaridad, es el acceso a la salud, es a tener un hábitat, una vivienda digna, etcétera, etcétera. Y de esto se desprende un concepto que se utiliza también en la salud pública, que es el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad se refiere a la incapacidad de los hogares, o las personas que habitan esos hogares, de poder movilizar recursos que permitan evitar el deterioro de sus condiciones de vida. Porque la otra cuestión también, que estas familias que están en estas condiciones, sobre todo en indigencia, también se encuentran limitadas en sus capacidades
para poder sobreponerse a esa situación. Los hogares y personas vulnerables son aquellas que poseen activos insuficientes. Activos se refiere a capacidades insuficientes, para poder aprovechar las estructuras de oportunidades existentes. Por ejemplo, el tema del acceso a la educación, ¿no es cierto? Escuela primaria y secundaria es fundamental y de carácter obligatorio, ¿sí? Ahora, el acceso a la universidad es fundamental, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las personas, para tener mayores capacidades profesionales en futuro. Eso además de mejorar su educación, su cultura, un conocimiento sobre un tema, una carrera específica, ¿no es cierto? Y eso hace a una satisfacción personal importante. También le permite tener, en muchos casos, un mejor acceso en el trabajo, ¿no es cierto? Un mayor reconocimiento por ser precisamente un profesional, ¿sí? Eso le mejora las condiciones en un futuro. Ahora, lógicamente, no todos van a poder acceder a la universidad. En tanto y en cuanto las condiciones de muchas familias que lo deseen, pero que no lo pueden hacer porque están limitados en sus capacidades familiares, ¿no es cierto? Entonces, se entiende por activos el conjunto de recursos, materiales e inmateriales, sobre cuales los hogares y las personas tienen control y cuya movilidad permite mejorar su calidad de vida o evitar un deterioro. Capital físico, bueno, es los recursos económicos, vivienda. Capital humano es la capacidad de trabajo. A mayor capacitación, mejores trabajos, ¿no es cierto? Y mejores pagas, lógicamente. Y también, por supuesto, mayores capacidades para mantenerse en salud y para, en caso de perderla, poder tener recursos suficientes para poder sobrellevar esa situación. Y las estructuras de oportunidades se definen como la probabilidad de acceso a bienes y servicios o a otras actividades que inciden sobre el bienestar del hogar porque le facilitan el uso de recursos propios y le suministran nuevos recursos útiles para la movilidad e integración social a través de canales potentes. Acá es fundamental, entonces, los recursos provistos desde el Estado y los recursos que están en el mercado donde se compran y se venden bienes y servicios. Es indudable que el Estado cumple en una sociedad democrática un rol, digamos, o tendría que cumplir un rol de mayor posibilidades, ¿no es cierto?, para que las personas, junto a las personas, tengan oportunidades, ¿no es cierto?, para mejorar sus condiciones. Porque si no estuviera eso, es decir, por ejemplo, si no estuviera la universidad pública, en este caso acá, la UNAG, bueno, muchos de ustedes seguramente tal vez no hubieran podido continuar estudios superiores porque, por un lado, podrían concurrir a universidades públicas gratuitas en otras partes, ¿no es cierto? Sí, es posible. Pero bueno, no es lo mismo, ¿no es cierto? Ni les cuento si quieren acceder a universidades privadas, que eso implica ya tener un nivel de recursos mucho más que suficiente, ¿no? Y lo mismo pasa con la salud. Es decir, es fundamental que exista un sector público fuerte, con mucha capacidad para dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población, porque si no estuviera eso, bueno, imagínense en que la única manera de poder asistirse es pagando, ¿no es cierto?, una prepaga, por ejemplo, y eso es para situaciones de
ingresos muy elevados, ¿no es cierto?, como importantes que pueda tener esa familia. Bueno, entonces, para concluir con este tema, vulnerabilidad social es un síndrome en el que se conjugan situaciones potencialmente adversas, que son los riesgos, incapacidad para responder ante ese riesgo, e inhabilidad para adaptarse activamente al nuevo escenario o realidad social. Entonces, vulnerabilidad es igual a exposición a los riesgos, más incapacidad para enfrentarlos, más inhabilidad para adaptarse activamente. Por otra cuestión de la vulnerabilidad es, porque todos pasamos por situaciones, digamos, de cierto impacto económico, bueno, de diferente tipo, ¿no es cierto? Pero que en la medida que uno tenga capacidades, ¿no es cierto?, para sobrellevar esa situación y prepararse para otro momento mejor, bueno, la circunstancia es totalmente diferente a aquellas personas que no tienen esas capacidades, o sea, que no las han podido adquirir a lo largo de la vida. Entonces, personas que trabajan en trabajos muy, muy precarizados, ¿no es cierto?, y no han podido transmitir a sus hijos otras posibilidades. Esos niños, si no tienen otra visión, otra referencia, indudablemente van a reproducir el mismo patrón de trabajo que tienen sus padres, ¿no es cierto? Entonces ahí se puso un círculo vicioso, digamos, de empobrecimiento de generación en generación. De generación en generación. Bueno, eso no es saludable, no solamente para esas personas, sino tampoco es saludable para una sociedad en su conjunto. Porque no permite un desarrollo armónico social, ¿no es cierto? No lo permite, y bueno, todos los días lo vemos eso, ¿no es cierto? Bueno, bueno, esto un poco, entonces, quería comentarle sobre el tema el tema de los determinantes de la salud, Lalón, pobreza, criterio de pobreza, indigencia. Fíjense en que este tema ya empieza a superar la visión exclusivamente biologicista o individual de los procesos de la enfermedad de las personas, ¿no es cierto? Sino que empieza a contextualizar las circunstancias en las cuales las personas individuales, colectivamente, se pueden enfermar o se pueden morir. Esto, la salud pública, de hecho existe una Dirección Nacional de Determinantes de la Salud en el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, me parece que por acá podemos dejar, y el jueves nos vemos, y espero que mañana me voy a fijar qué es lo que, bueno, lo que pusieron los trabajos grupales, a ver qué hay con respecto a este tema, y hago un repasito del tema 2 el jueves, y vamos avanzando, ¿de acuerdo? Buenísimo. Bueno, muy bien, nos vemos el jueves. Listo, muchas gracias, profe. Bueno. Chao, chicos. Hasta luego.